Y la siguiente expositora es la doctora Marisabel Cadena, y nos va a mostrar ella qué es lo que está pasando ahora en Colombia con el linfedema. A todos por estar aquí y resistir la hora del almuerzo. Bueno, el tema que voy a revisar es linfedema asociado al cáncer de mama en Colombia. Pues para recordar que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres, es la segunda en todos los tumores y es la quinta causa de mortalidad en los países del primer mundo y puede llegar a ser la primera causa de mortalidad en los países desarrollados, en vía de desarrollo como Colombia. Tanto en la población general como en Sudamérica y en Colombia, pues la incidencia de esta enfermedad ocupa el primer lugar en todos los tumores. Entrando en el tema del linfedema, pues es la acumulación de esas proteínas de alto peso molecular que se quedan en el espacio intersticial y no es posible que se drenen a través del sistema linfático. En el consenso del año 2016 de la Sociedad Internacional de Linfología, ellos concluyen que el cáncer de mama y su tratamiento es una de las etiologías más comunes en el linfedema secundario y se debe, dentro de las causas que dan, es la cirugía, la radioterapia, la invasión ganglionar o la compresión externa del tumor. Cuando se hace una revisión de la literatura, como lo decía Joan Macía ahora, pues se pueden encontrar muchísimos artículos en los últimos años y muchas publicaciones. Voy a mostrar algunos en incidencia, prevalencia y factores de riesgo. Vemos que este artículo, que es un metaanálisis que revisa 79 estudios, encuentra que 1 de cada 5 pacientes sobrevivientes al cáncer de mama desarrollan linfedema en el brazo. Adicionalmente, que esta incidencia de la enfermedad se da en los primeros 24 meses, que luego puede empezar a caer. Y la sensibilidad del diagnóstico depende de la técnica. Ellos recomiendan que no solamente se haga una medida, sino que se realicen mínimo 7 medidas para el paciente. Otros artículos, cuando nos empezamos a entrar en factores de riesgo, encontramos este que es un estudio descriptivo retrospectivo de 622 pacientes y nos dice que la disección axilar y el número de ganglios resecados son factores fuertemente asociados al desarrollo del linfedema. Lo interesante de este trabajo es que nos muestra que en disección axilar puede haber un riesgo 6 veces mayor cuando usted hace una disección axilar o cuando reseca más de 15 ganglios, usted puede tener hasta 2 veces más el riesgo. Este artículo habla sobre, cuando uno empieza a hacer esta revisión, empieza a encontrar cómo dentro de los factores de riesgo está el estilo de vida. Este es un cohorte prospectivo de 455 pacientes y ellos encuentran que dentro de los factores de riesgo importantes está la obesidad, el vaciamiento axilar, la radioterapia y la infección de la herida quirúrgica. Y definitivamente colocan la obesidad como el número 1 dentro de ese artículo. Otro trabajo muy interesante es este cohorte prospectivo multicéntrico y multiétnico de 666 pacientes. Toman pacientes en el norte de México, en Texas también, en los Estados Unidos, y ellos encuentran que los factores de riesgo para desarrollar linfedema en pacientes con cáncer de mama y que son sobrevivientes está la hipertensión arterial que no haya sido tratada adecuadamente, ser de raza negra y estar obeso. Ellos en sus conclusiones dicen que pueden haber muchas causas y que ellos simplemente encontraron esas relaciones, pero que deben hacerse más trabajos y más estudios para investigarlo. Aquí tenemos uno en pacientes premenopáusicas, cada vez vemos pacientes más jóvenes con el diagnóstico de cáncer de mama. Esta es una cohorte prospectiva de 624 pacientes y ellos encuentran que dentro de los factores de riesgo nuevamente están los estilos de vida y encuentran que las pacientes que lograron mejorar sus estilos de vida, sobre todo en la parte de la obesidad y del sobrepeso, tuvieron menos incidencia de la enfermedad. Ahora, acercándonos más a Colombia, cuando uno realiza una revisión de la literatura en incidencia y prevalencia
Para Latinoamérica los artículos son muy escasos, podríamos decir que son casi cero. Tenemos este trabajo de Brasil que nos muestra, es un estudio descriptivo prospectivo de 250 pacientes y nos muestran una prevalencia de 44.8% de las pacientes que han sido tratadas desarrollan linfedema. Ellos hablan en su artículo de que han tenido mucha dificultad por el subregistro. Cuando ingresamos al tema en Colombia, pues es muy desconcertante porque cuando realizamos las búsquedas por las bases de datos PubMed, Ovid o Science Direct y le hacemos match con las palabras breast cancer, linfedema y Colombia, encontramos que los resultados son cero, no existen publicaciones. Lo único que encontramos es nuestra guía de manejo integral del cáncer de mama, que yo creo que aquí pues todos los que trabajan en cáncer la conocen, con su última versión del 2017, que es una guía que se hace por el MinSalud y el Gobierno de Colombia a través del IETS, que es un instituto de tecnología, y en esta guía sí se habla de cómo se puede hacer el diagnóstico, pero todas las referencias bibliográficas que tiene son de otros países y ninguno es de Colombia. De allí nace entonces, cuando realicé mi máster con el doctor Joan Macía, la idea de realizar un trabajo sobre prevalencia y frecuencia de los factores de riesgo para el linfedema asociado al cáncer de mama. Y lo que buscábamos era buscar una prevalencia real, encontrar los factores de riesgo en un centro de oncología en Cali, Colombia. Iniciamos entonces haciendo una revisión de las historias clínicas de una cohorte del 2008 al 2016 con 29.533 pacientes, de los cuales con el CIE-10 relacionamos el diagnóstico de cáncer de mama, encontramos de ese grupo 4.794 pacientes con cáncer de mama y luego relacionamos el diagnóstico del linfedema y solo encontramos una paciente. Es decir, que la prevalencia que encontramos en ese momento era 0.02, pero era demasiado baja para ser real. O en Colombia tenemos un factor protector para hacer linfedema o tenemos un subregistro. De allí entonces nació este estudio y realizamos la estrategia PICOT, que fue tener una población en Colombia del Instituto de Oncología Hematoncólogos del 2008 al 2016, excluyendo los pacientes que hubieran cambiado de institución prestadora por la muerte. En intervención realizamos sus historias clínicas, revisamos sus historias clínicas, una entrevista personal, el examen físico de los miembros superiores. ¿Cuál era la comparación que íbamos a hacer? ¿Cuáles de esos pacientes que han tenido cáncer de seno tienen o no linfedema? Los objetivos primarios eran la prevalencia del linfedema del cáncer de seno, el secundario, los análisis de su parte sociodemográfica y los factores de riesgo. Y el tiempo es de diciembre del 2017 a diciembre del 2018. El tamaño de la muestra de 4.794 pacientes fue calculada en un valor de 334 para una prevalencia esperada del 37%, que es, digamos, lo que está publicado en la literatura en el mundo. Nuestra muestra fue aleatorizada y los pacientes fueron contactados de manera telefónica, pero tuvimos algunos problemas con la selección, encontrando que es un problema que los que estamos aquí vimos en Colombia, es el cambio del prestador, donde el paciente hoy está en una IPS, mañana en la otra y va cambiando, y no tenemos un sistema único de registro como lo que nos contaba Joan en Barcelona, que entra toda una base de datos, aquí todos los datos están en las distintas instituciones. Problemas de seguimiento y contacto, muchos de nuestros pacientes no tienen acceso al celular o si lo tienen se les acaban los minutos. Dificultades logísticas y muerte. Por eso decidimos entonces realizar un estudio piloto. Ese estudio piloto realizamos una entrevista personal con los datos sociodemográficos, sus antecedentes, comorbilidades y la revisión de la historia clínica, y en el examen físico, medidas de los perímetros de los brazos, cálculo de volúmenes truncados y el registro del diagnóstico por la calculadora. ¿Qué es eso, el volumen truncado?
El volumen truncado es una fórmula geométrica de un cono truncado y lo que hace es medir 7 medidas del perímetro de la extremidad del brazo de las dos extremidades, las cuales se ingresan en una calculadora digital que todos ahora con la tecnología la pueden bajar en esta, aquí donde les estoy mostrando esta dirección electrónica. Usted lo ingresa y si las dos extremidades tienen una diferencia de más de 200 mililitros, la paciente tiene un diagnóstico positivo de linfedema. De pronto muchos doctores la ven y dicen, no, pero yo no voy a llenar toda esa historia, eso tan largo. No, usted puede tener un asistente y esa persona, una enfermera capacitada, y puede realizar esta medición antes de que la paciente ingrese a su consultorio. Hicimos el análisis de los subgrupos y esos subgrupos los dividimos en subgrupos sociodemográficos, clínicos y terapéuticos. Le realizamos una prueba exacta de Fisher y un valor de significancia de 0.05. Los autores declaran no tener conflicto de intereses, o sea, no tienen conflicto de interés, y fue aprobado por el Comité de Ética de CAIMED en diciembre del 2017. Nuestro estudio piloto, ¿qué nos mostró? Que revisamos la cohorte de 29.533, 4.700 con diagnóstico de mama y aleatorizamos una primera muestra de 60 pacientes, encontrando que pudimos incluir al estudio 16 pacientes y de estos 6 tenían linfedema positivo, es decir, que teníamos una prevalencia de 37.5%. Dentro de las variables sociodemográficas o terapéuticas, en esta muestra piloto no encontramos algún dato significante, pero sí encontramos que el índice de masa corporal era un factor asociado al linfedema. Y como podemos ver en esta gráfica, encontramos que las pacientes que tenían peso ideal, la incidencia de la enfermedad, la prevalencia de la enfermedad era 6.25%, mientras que las que tenían sobrepeso era del 31.25%. Este estudio actualmente se encuentra en una fase de reclutamiento. Hemos randomizado 200 pacientes y hemos incluido por ahora 40. Tenemos 27 pacientes negativos para linfedema y 13 linfedema positivos. Es decir, en este momento tenemos una prevalencia de 32.5%, pero nuestro estudio sigue en curso. Entonces, en conclusión, entre lo que revisamos en la literatura y lo que nosotros encontramos en nuestro estudio dentro de la institución oncológica es, 1, no hay datos reales en Colombia sobre la prevalencia del linfedema asociado al cáncer de mama. Que existe definitivamente un subregistro, ya que cuando hicimos la revisión de las historias clínicas por el CIE-10, solo encontramos una prevalencia del 0.02%. Que esta prueba piloto nos muestra que tenemos una prevalencia del 37.5%, pero que aún no se ha finalizado este estudio y que oscila dentro de lo que se encuentra en el mundo del 3 al 42%. Que lo encontramos, el factor de riesgo asociado fue el índice de masa corporal y que definitivamente en nuestro estudio tenemos un sesgo de selección. 1, tenemos algunas IPS atienden más subsidiados que contributivos y 2, pues todos los que hablamos de la dificultad de poder contactar los pacientes. Este estudio está en curso y en fase de reclutamiento. Pero yo creo que lo que todos nos debemos llevar de este salón es, como lo decía Joan, es una enfermedad oculta o que no queremos ver. Se necesita conciencia de la parte médica, de los oncólogos clínicos, oncólogos quirúrgicos, mastólogos, cirujanos plásticos, en la conciencia del diagnóstico de la enfermedad. Muchas gracias. Gracias a los profesores y los invito desde ahora al tercer Calibres Meeting, que será en junio 28 y 29 del 2019. Gracias.